Entonces la pregunta es, ¿quién mintió o quién miente? Y es relevante, pues porque primero es un asunto que tiene que ver con la relación bilateral. Y segundo, pues porque no se puede decir una cosa y después decir otra al gobierno de México. Bienvenidos a Fox Noticias, les informa Andrea Linares. Arrancamos en México, donde acaban de escuchar a la presidenta Sheinbaum hacer una pregunta muy simple. ¿Quién mintió? El martes, Sheinbaum presentó un nuevo informe del gobierno exigiendo respuestas sobre la captura en 2024 del jefe del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, y si las autoridades americanas desempeñaron un papel más importante de lo que se le informó a México. La tormenta política estalló luego de que el FBI mostrara en una exhibición la aeronave utilizada para extraer a El Mayo del territorio mexicano. Esto alertó al gobierno de Sheinbaum porque en 2024 el entonces embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, declaró que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo dentro de territorio mexicano. El Mayo Zambada fue finalmente arrestado junto con uno de los hijos de El Chapo y ambos enfrentan cargos por narcotráfico en los Estados Unidos. Mientras Sheinbaum acusa a las agencias de Estados Unidos de engaño y de violar la soberanía de su nación, sus críticos lo ven de otra manera. Ellos argumentan que el enfoque de su gobierno debería estar en los líderes de los cárteles responsables de años de violencia y no en los detalles de cómo fueron llevados ante la justicia. Luis Cárdenas, conductor de radio en MBS Noticias en México, está acá para darnos su reacción. Bienvenido a Fox Noticias. Gracias, Andrea. Es un honor de verdad poder estar contigo y bueno, pues tratar de dilucidar en este argumento que está poniendo en la mesa la presidenta de la Así República, es. quién mintió. Y a mí me parece más grave a quién le tiene o no le tiene confianza a nuestro principal socio comercial, Estados Unidos. Hoy estamos frente a un escenario que me parece de la mayor gravedad. Si Ken Salazar mintió o no mintió, había muchísimos canales de comunicación que podían llegar al gobierno para que el gobierno se enterara que iban a extraer, a capturar al Mayo Zambada. El problema, Andrea, es que Estados Unidos, no Ken Salazar, Estados Unidos al parecer no le tuvo confianza al gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacerle enterado de que se haría este operativo contra el Mayo Zambada. Así es, y ahora Sheinbaum, como dijo en esas declaraciones, está preparando un informe detallado. ¿Usted le tendría confianza a esa investigación? Bueno, yo creo que en este informe el gobierno nos tiene que responder primero qué fue lo que pasó durante 20 años que no pudieron detener al Mayo Zambada. ¿Por qué tuvo que intervenir el FBI y pudo lograr, mediante la operación Air Kings, una detención exitosa? Y el gobierno mexicano no lo hizo. El gobierno mexicano tendría también que decir cómo es posible que el Chapo Guzmán, ex socio del Mayo Zambada, se le fugó no una, sino dos veces. El gobierno mexicano también tendría que responder qué fue lo que sucedió en esa celada, en esa emboscada que todo apunta tuvo que ver con una cooperación de los chapitos, de los hijos del Chapo Guzmán, para detener al Mayo y llegar a un acuerdo con los Estados Unidos, y en donde también pierde la vida Héctor Melesio Cuen. Pero Andrea, déjame decirte algo que a mí me parece muy, muy relevante. El gobierno de la República en este informe tendría que responder por qué el gobierno estadounidense prefiere pactar, prefiere negociar con un testigo colaborador como puede ser Ovidio Guzmán o como puede ser Joaquín Guzmán, en lugar de hacerlo con las autoridades y con las más altas esferas políticas mexicanas. Y la respuesta es difícil de poder proyectar para el gobierno mexicano, porque la respuesta tiene mucho que ver con la narcopolítica que se está viviendo en estos momentos, en donde tenemos a un gobernador con licencia en Sinaloa, justamente la tierra del Mayo Zambada, justamente la tierra del Chapo Guzmán, que está siendo acusado por el Departamento de Justicia norteamericano, pero que al mismo tiempo está siendo protegido por el gobierno mexicano. Yo me pregunto si el informe que presentarán tendrá estos datos y podrá resolver estas preguntas. Son excelentes puntos los que acabas de hacer y también me parece que es una señal, ¿no?, de la desconfianza
que habría en este gobierno actual en México. ¿Qué piensas también de estas opiniones de aquellos que dicen que el enfoque de Sheinbaum no es el correcto, más bien debería estar enfocándose en luchar contra los cárteles? Sin embargo, ella se la pasa continuamente hablando sobre la soberanía de México y en defenderla. ¿Cómo puede haber soberanía cuando no tienes la posibilidad de salir a la calle de manera Mm, libre? ¿Cómo puede haber soberanía cuando te ujú, arrebatan a tus hijos, a tu pareja, cuando tenemos una crisis de desaparecidos brutal? ¿Cómo ujú, puede haber soberanía cuando quieres poner un negocio y de pronto llega el crimen organizado y te extorsiona, obligándote a pagar dos veces el impuesto ujú. formal del Estado y el impuesto fáctico del crimen organizado? Es muy difícil que en este caso en particular, que es el caso de violencia, pueda haber una unión en torno al discurso de la soberanía. Puede haber, Andrea, eso sí lo considero, en otros puntos. Por ejemplo, en abusos migratorios contra hermanos mexicanos que se encuentran allá en los Estados Unidos. Puede haber inclusive en el tema económico, pero en el tema de seguridad, Ujú, culpar a un gobierno de haberse llevado a un narcotraficante con un México tan lacerado, con un México tan repleto de dolor, me parece que francamente está condenado a fracasar, que la mayor parte de los mexicanos no comprarán ese discurso. Habrá, ujú. eso sí, los seguidores de la 4T, los seguidores de la Sí, presidenta y del expresidente López Obrador, claro. que creerán absolutamente todo, pero la mayor parte no lo hará. Correcto, y ahí mismo estamos viendo cómo su nivel de aprobación sigue cayendo y cayendo. La gente está muy molesta, muy enojada y preocupada con este panorama. Muchísimas gracias al conductor en México, Luis Cárdenas, por acompañarnos el día de hoy. Saludos y cuídese mucho. Saludos y es un honor estar con ustedes aquí en Fox News. Gracias. Gracias. Una nueva era socialista para los demócratas. Victorias de candidatos de izquierda en Nueva York y ahora en Colorado desatan el debate sobre el futuro del partido. Lo analizamos en breve. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. La era de Trump está impulsando un masivo resurgimiento de la corriente progresista y todo apunta a que el Partido Demócrata está siendo dominado por los socialistas. De repente, candidatos de la extrema izquierda están ganando primarias demócratas en todo el país. Apenas la semana pasada, en Colorado, la socialista Melat Quiroz obtuvo una sorprendente victoria sobre su oponente Gianna DeGette, quien buscaba su 16º periodo en el cargo. El exgobernador demócrata de Nueva York, David Paterson, está encendiendo las alarmas ante lo que califica como la toma socialista de su partido. Paterson señala que el alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, está arrastrando al partido hacia la extrema izquierda, convirtiéndose en un auténtico political kingmaker. Después de su apoyo político el mes pasado, 3 candidatos al Congreso de extrema izquierda en Nueva York lograron una impactante victoria absoluta en las primarias sobre demócratas más tradicionales que ya ocupaban esos cargos. Por su parte, el presidente Donald Trump asegura que no importa si son socialistas o comunistas, el mandatario afirma que esas personas son peligrosas y quieren destruir a los Estados Unidos. This is not social democrats, by the way. That's a beautiful, we're social democrats, they say. They're not social, they're communists. They want to destroy our country. We're not going to let that happen. El comentarista político de PragerU, Franklin Camargo, está conmigo ahora para reaccionar sobre este tema. Franklin, como siempre, bienvenido. Gracias, Andrea. Esta es una fuerte advertencia, la del exgobernador David Paterson. ¿Serán los demócratas realmente capaces de cambiar de rumbo? No lo están siendo, de hecho ya están perdiendo. Lo que vimos en las últimas primarias, tanto en Nueva York como en Colorado, es que candidatos un poco moderados del Partido Demócrata están siendo derrotados por el radicalismo y el extremismo de candidatos que incluso abiertamente dicen que son socialistas y que promueven políticas sumamente nefastas y terribles. De hecho, Donald Trump era muy claro cuando él decía no son socialdemócratas. Y es que una estrategia política que ellos han tomado, es decir, que ellos quieren aplicar el modelo de Noruega, de Suecia, pero cuando uno ve sus propuestas, son más las propuestas de Cuba, de Venezuela y políticas obviamente que empobrecerían a los estadounidenses.
¿Cuán peligroso, Franklin, es este momento que estamos viviendo en Estados Unidos? Y también te lo pregunto porque tus raíces son originalmente de Venezuela, conoces de primera mano lo que es el socialismo. Y aquí en Estados Unidos estamos viendo como la juventud principalmente como que no entiende lo que es el socialismo, el comunismo. Así es, y es porque están siendo adoctrinados en las escuelas y es también porque los socialistas han trabajado durante un largo periodo de tiempo. No, este surgimiento socialista no está sucediendo únicamente en los últimos 2 o 4 o 5 años. Por ejemplo, el movimiento Democratic Socialists of America fue fundado en 1982, sabiendo que ellos poco a poco trabajarían en intentar cambiar la mente y las opiniones y las corrientes políticas y filosóficas de las personas. ¿Y qué tenemos hoy? Que, por ejemplo, en este último ciclo electoral que estamos viviendo, ya han ganado 38 elecciones en gobiernos locales, en el Congreso. La ciudad más importante de los Estados Unidos, Nueva York, está siendo gobernada por Zohran Mamdani. El socialismo ya está en cierto grado aquí en Estados Unidos y hay que combatirlo. Y además menciono algo, el Partido Demócrata ya no es el partido de Kennedy, que decía no le preguntes al gobierno lo que puede hacer por ti, sino qué puedes hacer tú por tu país. Eso es lo que estamos viendo en estos momentos. En el Partido Demócrata no, es una transformación completa. Las propuestas, Andrea, proponen abolir las prisiones, liberar a los criminales, nacionalizar medios de producción. Si tienes 2 casas, te quieren quitar uno. Eliminar y prohibir los multimillonarios. Ideas que son antiamericanas, pero que además son antilibertad. Se han aplicado ya en el pasado y lo único que han generado es miseria. Estás muy claro en eso, muy cierto todo lo que dices y realmente que genera preocupación. ¿Qué impacto podrían tener estas divisiones que estamos viendo dentro del Partido Demócrata de cara a las elecciones de medio término en noviembre y al mismo tiempo cómo pueden utilizar este momento también los republicanos pues para ganar terreno? Hay una razón para ser optimistas en estos momentos y es que el gran grueso de la población estadounidense no simpatiza con estas ideas y propuestas que yo te estoy mencionando y además con el mensaje anti-Estados Unidos. Sin embargo, no hay que subestimarlo porque ya está ganando terreno en Nueva York y ya está ganando terreno en Colorado y los jóvenes están siendo adoctrinados. Así que este es el momento de trabajar. Quizá no pueden ganar en todo el país, pero sería cuestión de tiempo si no lo detenemos ahora. Pasando rápidamente al escándalo que involucra a Graham Plattner, el candidato demócrata en Maine, fue acusado de violación. Ahora varios miembros de su partido, partidarios también, están poniéndole presión para que pues le digan ya no más en esta campaña, voy a abandonarla. ¿Cómo puede llegar a cambiar el panorama político en Maine si este candidato termina pues abandonando la contienda? Esto te habla de cómo los demócratas están dispuestos a hacerlo todo para ganar una elección. Acusan a todos de los que piensan distinto a ellos de ser racistas, de ser nazis, de ser violadores. Y en estos momentos por ahora están apoyando a un nazi, a un racista y a un violador. Esa es la realidad del Partido Demócrata. Si sale la contienda o no, yo igual pienso que la candidata republicana va a mantener su silla y son buenas noticias para el movimiento conservador. Pero igual yo esperaría que los demócratas, a pesar de las diferencias, pudiesen nominar mejores candidatos. Absolutamente. Muchísimas gracias, como siempre, Franklin Camargo, comentarista político de PragerU. Buen día. Muchas gracias. Venezuela sigue en alerta tras los potentes terremotos que sacudieron al país, pero ¿por qué ocurrieron justo ahora, en este momento? Un sismólogo nos explica las fuerzas que se activaron bajo tierra al regresar. Bienvenidos de vuelta a Fox Noticias. Venezuela está entrando en su tercera semana de caos tras los 2 devastadores terremotos que dejaron al menos 3.500 muertos y más de 16.700 heridos. Según el gobierno venezolano, se han registrado cientos de réplicas desde los sismos principales y cada temblor reactiva el trauma de todo un país. Muchos venezolanos se han convertido en topos, civiles comunes que arriesgan sus vidas para meterse entre los escombros y rescatar sobrevivientes o hasta recuperar cuerpos. Y estos topos lo hacen porque aseguran que el gobierno simplemente no está ayudando lo suficiente. Más allá del desastre que el socialismo ha provocado en las labores de rescate,
Los recientes terremotos en diferentes partes del mundo han despertado el temor de que la actividad sísmica esté aumentando. Sin embargo, los científicos aclaran que los terremotos son impredecibles y que esos eventos no significan necesariamente que el planeta esté entrando en una nueva era sísmica. Así que, mientras Venezuela intenta recuperarse, ¿por qué la ruptura de esta falla sísmica en particular fue tan potente y qué significa todo esto para el futuro de esa región? Desde Chile, el sismólogo y geofísico Cristian Farías se encuentra con nosotros para ayudarnos a entender mejor este panorama. Bienvenido a Fox Noticias, Cristian. Hola, hola, muchas gracias por invitarme. Cristian, lo que ocurrió en Venezuela se conoce como un doblete sísmico. Es un fenómeno algo inusual. ¿Qué es lo que lo hace tan inusual, además que ocurrió con pocos segundos de diferencia? Es algo inusual, es cierto, pero la física que está detrás no es tan tremendamente inusual. En general, lo que tienes para un gran terremoto es que necesitas una zona de falla, un lugar donde las placas vayan acumulando tensión durante mucho tiempo hasta que se libera. El caso es que en Venezuela no solo tenías eso, sino que también tu sistema de fallas era un poquito más complejo geométricamente hablando. Entonces lo que pasó fue que primero tienes un sismo inicial de magnitud 7.2, bastante superficial, y 40 segundos después se suelta la otra parte de la falla que tiene una geometría levemente distinta. Es como si fuera un sistema un poco más complejo, el que se va liberando como por partes. Primero la del 7.2 y luego la del 7.5. Y claro, es la del 7.5 la que se extiende por toda la zona de La Guaira y genera aceleraciones de suelo tremendamente grandes que por supuesto ponen bajo mucho estrés a las construcciones que al no estar suficientemente preparadas para esto, Ujú. terminan colapsando y generando este desastre. Desgraciadamente. ¿Es una coincidencia que hayan ocurrido varios terremotos tan fuertes en distintos países, distintas partes del mundo, como mostramos en ese mapa, casi al mismo tiempo, alrededor de esa fecha del 24 de junio? Sí, es una coincidencia, pero aparte también es algo que en ese caso sí pasa muy seguido. Lo que muestran justamente son las localizaciones de sismos que van pasando en el mundo y que ocurren en los lugares más típicos de todo el mundo en general. Está la zona de subducción en Japón, lo que ocurre en California, lo que va ocurriendo en México también. Cada uno tiene sus límites de placa distintos que van ocurriendo sismos a su dinámica propia. Y Ujú. claro, el tema es que cuando ocurre un terremoto como el de Venezuela, que es tan grande y sobre todo que genera estas aceleraciones de suelo y vemos el desastre que viene después de él, finalmente uno empieza a buscar, tratar de buscar como una especie de patrón que permita entender de la manera más simple posible una cosa muy compleja, pero en este caso eso no hay una conexión ahí, sino que son simplemente terremotos que van ocurriendo en zonas distintas del mundo. Ahora, es súper importante el detalle. No es que el terremoto en Venezuela mate gente por sí solo, son los edificios que Correcto, están mal construidos los que finalmente correcto. generan esto. Entonces, el foco siempre se tiene que ir hacia Ujú. todas esas componentes de decisiones que ha ido tomando las autoridades y la sociedad a lo largo de Así mismo. décadas, que son los que finalmente desencadenan el desastre. El sismo es un gatillante. Asimismo, Cristian, y eso me lleva al siguiente punto. Quisiera que nos hables sobre ese complejo terreno, de cómo es La Guaira que se encuentra entre el mar y las montañas, qué tipo de construcción y cimientos se necesitan, deberían existir en una localidad como esa, donde pues suele temblar, porque mucho se está comentando, y eso sí es un hecho, como tú bien lo has dicho. Esta tragedia, esta catástrofe realmente ha dejado al descubierto, ¿no? Todas las fallas, las debilidades que existen como resultado del chavismo, del socialismo y la construcción que hicieron allí con materiales también muy baratos. Claro, lo que siempre es tan multifactorial, siempre tiene tantas complejidades. Eso es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta, porque Venezuela tiene una historia de terremotos anteriores y la zona de La Guaira en particular es un lugar donde siempre han ocurrido aluviones a lo largo de muchos años, geológicamente hablando. El tema Ujú. es que ahí mismo es donde ocurre el desastre en 1999 con una serie de aluviones bastante complejas y luego cuando se va construyendo encima,
El problema es que tienes que construir tomando las medidas adecuadas para esa zona. En general, un ingeniero te va a decir siempre que se puede construir en cualquier lado. Lo que tienes que tener es el cuidado de qué medidas vas a tomar para poder adaptarte al terreno donde estás. Sin embargo, cuando eso no pasa es porque no estás tomando en cuenta que tienes este escenario al frente. Eso puede pasar por varios factores. Puede pasar porque alguien simplemente no consideró que esto podía ocurrir, pero en este caso todo el mundo sabía que podía ocurrir. Las autoridades de la época tenían informes claros de que aquí en esas zonas tenían problemas, que iban a tener problemas en el futuro, y la evidencia de los terremotos anteriores de la zona también te mostraban que tenías problemas ahí. Entonces no es Hubo que no puedas advertencia. construir en esa zona, sino en realidad Correcto. que lo que tienes que hacer es tomar las medidas adecuadas para adaptarte al lugar donde estás. Tienen que existir Y estándares muy, es muy estrictos en muy una zona como estrictos. esa, y sí hubo las advertencias y también residentes que denunciaron haber visto grietas en edificios mucho antes de estos terremotos. Eso está claro, y lo más probable es que también continúen réplicas de vez en cuando de menor magnitud. Muchísimas gracias, sismólogo Cristian Farías, por acompañarme el día de hoy y ayudarnos a entender un poco mejor lo que está sucediendo allí. Buen día. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Muy interesante. Ahora regresamos con más de Fox Noticias. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos pueden seguir como siempre en Instagram, Facebook, X, TikTok y WhatsApp para que no te pierdas nada con Fox Noticias. Yo soy Andrea Linares.